Corintios, y el primer capítulo y el segundo capítulo de esta carta tratan de uno de los grandes problemas que tenía la iglesia, y era el divisionismo. Y el divisionismo en principio era por asunto de sabiduría. Los griegos se caracterizaban y hasta se enorgullecían de amar el conocimiento. Esa es la palabra sofía, conocimiento. Y luchaban por esto: ¿quién tenía más conocimiento? ¿Quién sabía más? Y es así que la iglesia estaba dividida, porque algunos querían absorber el conocimiento de Pablo, otros el conocimiento de Apolos, otros el conocimiento de Pedro. Cada uno luchaba por el conocimiento. Cada uno luchaba por absorber el conocimiento del otro, porque ese era en el fondo su fin. ¿Quién sabía más? ¿Quién tenía más conocimiento de las cosas espirituales de Dios, pero también de esta tierra? Y es así que Pablo les dice que el verdadero conocimiento no es el de Pablo, no es el de Apolo, no es el de Cefa, no es el que puedan darnos los hombres. El verdadero conocimiento, la verdadera sabiduría es Cristo mismo. Nuestra sabiduría es Cristo mismo, ¿no? Hay muchas formas de conocimiento, de sabiduría, pero la verdadera sabiduría es Cristo mismo. Eso es lo que vimos en la clase anterior, y para Pablo la genuina sabiduría es Cristo mismo. 1 Corintios 1, 30 y 31, por favor, para ir redondeando esto. Capítulo 2, versículos 1 y Colosenses 1:19. A ver qué dice 1:30 y 31. 1 Corintios 1:30 y 31. Más por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. Nuestra sabiduría es Cristo mismo. Cristo nos ha sido hecho por Dios sabiduría. El verdadero conocimiento de Dios es conocer a Cristo. El que conoce a Cristo, conoce a Dios. El que no conoce a Cristo, no conoce a Dios. Nuestra sabiduría es Cristo y no la filosofía de este mundo. ¿Sí? Colosenses 1:9. Vamos a saltarnos del otro. Colosenses 1:9. ¿Qué dice Pablo? Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando frutos en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Gracias. Nos dio sabiduría, conocimiento e inteligencia espiritual, no terrenal. Nos dio sabiduría. Pablo dice: yo ruego que Dios les conceda espíritu de sabiduría y de inteligencia espiritual, para que andéis como es digno de Cristo. No se puede agradar a Dios, no se puede llevar frutos para Dios sino en una sabiduría de Cristo. Y la sabiduría de Cristo es Cristo mismo. Conocer a Cristo y conocer a Dios. ¿Sí? Eso es el tema central de este primer capítulo. Quien conoce a Cristo, conoce a Dios. Es una relación personal. Ahora, en esta sabiduría divina, dice Pablo, en esta sabiduría humana, en esta sabiduría divina, el creyente es bendecido en dos sentidos. Cuando uno tiene una sabiduría de Cristo, cuando la sabiduría, el conocimiento que tenemos es Cristo mismo, hay dos grandes bendiciones. 2:13 de 1 Corintios.
el Espíritu acomoda lo espiritual a lo espiritual. ¿Eso dice? Lo cual también hablamos, no son palabras enseñadas por sabiduría humana, sino por las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Ajá. En esta sabiduría divina se acomoda lo espiritual a lo espiritual. La pregunta es, ¿cómo entender que hay una acomodación, un acomodamiento de lo espiritual a lo espiritual? ¿Cómo entender esto? ¿Cómo es que el Espíritu acomoda lo espiritual a lo espiritual? ¿Qué piensan? Cuando hay una sabiduría divina, cuando Cristo es nuestra sabiduría, el Espíritu Santo, dice, trabaja acomodando lo espiritual a lo espiritual. ¿Qué se imagina que es? ¿Ves? Pero muchas veces así. Estamos acomodando. Acomodando. Versículo 2.15, ¿qué dice? 2.15. Estamos en 1 Corintios 2.15. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Ajá, el hombre espiritual, el creyente espiritual juzga todas las cosas. ¿Qué sería lo espiritual? ¿El creyente? El que analiza la doctrina. Ajá. El creyente es un ser espiritual. Tiene la capacidad de análisis, de comprensión que le da el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, que revela a Cristo, nos da una mente espiritual que nos permite analizar los asuntos espirituales. Y en ese sentido, el Espíritu, acomoda los asuntos espirituales a quienes somos espirituales. Nosotros somos espirituales. Somos espirituales por el hecho de tener a Cristo, por el hecho de ser redimidos, porque tenemos al Espíritu Santo morando en nosotros. Somos espirituales. Yo les decía, el espiritual no se caracteriza por que habla lenguas o porque danza. El espiritual es aquel que tiene el Espíritu de Dios en su vida. Aquel que tiene el Espíritu de Dios es espiritual. Tiene una naturaleza espiritual que la da Dios. Y en esta naturaleza espiritual, el Espíritu Santo trabaja acomodando los asuntos espirituales a quienes somos espirituales. Y nos va enseñando. Jesús dijo, Él les va a enseñar todas las cosas. Así que, gracias al Señor, que no importa el nivel de intelectualidad que tengamos, el Espíritu Santo trabaja acomodando los asuntos espirituales a los espirituales. Lo adapta. Eso es obra del Espíritu Santo. Nos ayuda a entender. Hay personas que son absolutamente analfabetos. No aprendieron a leer nada, pero son espirituales. Porque el Espíritu Santo de alguna manera les acomoda, les hace entender las verdades espirituales. Les hace entender verdades tan importantes como que Jesucristo es el Señor, que en su nombre hay salvación. El Espíritu Santo trabaja acomodando los asuntos espirituales a quienes somos espirituales. Hay quienes son muy intelectuales, tienen una mente brillante, pero son naturales. Son personas nacidas de nuevo y no pueden entender las cosas que son del Espíritu. No las pueden entender por más inteligente que sean, por más brillante que sean. No las pueden entender, porque se tienen que discernir espiritualmente.
Entonces es el Espíritu Santo que nos da la capacidad de conocer los asuntos espirituales. No es nuestra mente brillante. La NBI dice que, sí, dice, esto es precisamente de lo que hablamos, no con las palabras que enseña la sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, de modo que expresemos verdades espirituales en términos espirituales. Esa es la obra del Espíritu Santo. Él acomoda los asuntos espirituales, las verdades espirituales nos las hace entender. Esa es una de las grandes bendiciones cuando nuestra sabiduría es Cristo. Santiago dice, si a alguno le falta sabiduría, pídasela a Dios. ¿Qué sabiduría? Sabiduría divina. Sabiduría espiritual. Sabiduría es sinónimo de conocimiento. Dios quiere que crezcamos en conocimiento, en sabiduría. Pero esa sabiduría debe ser primero espiritual. Y en eso el Espíritu Santo trabaja acomodando, repito, las verdades espirituales a quienes somos espirituales. La segunda bendición está en el versículo 16. ¿Qué dice? Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Tener la mente de Cristo no significa pensar como si fuéramos Dios. No, no somos dioses. Tener la mente de Cristo significa tener un comportamiento semejante al de Cristo. Una conducta semejante a la de Cristo. En esta sabiduría, el tener la mente de Cristo es comportarse como Cristo. Es caminar en esta tierra, es hablar como si el Espíritu de Cristo nos guía. Porque la sabiduría determina comportamientos, la sabiduría determina conductas. Tanto sabemos, tanto hacemos. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces la sabiduría, cuando es espiritual, cuando el Espíritu Santo acomoda a nuestra mente las verdades divinas, nuestro comportamiento debe ser de una persona espiritual. Debemos comportarnos, conducirnos como si tuviésemos la mente de Cristo. La manera de pensar, la manera de ver. El apóstol Pablo habla en el capítulo 3, ¿no?, de dos tipos de personas, pero ya en el versículo 2.14, ¿no?, 2.14 más el capítulo 3, habla de tres tipos de personas. ¿Qué dice el 2.14? Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. El hombre natural. ¿Cuál es el natural? El inconverso. Esa persona que no ha recibido a Cristo. Esa persona que nunca se ha convertido a Cristo. Esa persona es una persona natural. Todo su pensamiento, todo su comportamiento es en base a las cosas de esta tierra. Piensa solo en las cosas de esta tierra, se mueve en las cosas de esta tierra, pero su mente está cerrada a las cosas espirituales. No puede percibir los asuntos espirituales, porque se tienen que entender espiritualmente. Si alguien llega a la iglesia, como sucede muchas veces, que gente llega a la congregación y a veces pasan años y esas personas están en la congregación pero no han recibido a Cristo, esas personas nunca van a entender las Escrituras. Entenderán la tradición evangélica, hablarán como evangélicos, realizarán rituales evangélicos, pero no van a entender las Escrituras. No la van a entender.
No se puede, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu. No las puede entender. Porque se tienen que discernir, es un imperativo, es un absoluto divino. Se tienen que entender a la luz del Espíritu. Para aquel que ha nacido de nuevo, el Espíritu le acomoda las verdades a su mente. Así que para con Dios no hay nadie que no pueda aprender los asuntos espirituales, excepto si no ha nacido de nuevo. Si no ha nacido de nuevo, por más brillante que sea mentalmente, no entiende las cosas espirituales. Pero si ha nacido de nuevo, por más analfabeto que sea, por decirlo así, el Espíritu Santo le acomoda, le ayuda a entender. El hombre natural no percibe las cosas, los asuntos que son del Espíritu. No los puede entender, porque se tienen que discernir espiritualmente. En este conocimiento de Dios, el Espíritu Santo es la persona fundamental. Pero es preciso que cada creyente, cada persona reciba a Cristo, nazca de nuevo, porque a partir de allí el Espíritu Santo le ayuda. El Espíritu Santo toma control de nuestra mente y vamos aprendiendo las cosas que son del Espíritu. ¿Sí? ¿Se entiende? El hombre natural. Pero también Pablo habla en el 2.15 del hombre espiritual que ya leímos. En cambio, el espiritual o la espiritual juzga todas las cosas, tiene capacidad de análisis en todos los asuntos, desarrolla una mente especial, analiza todas las cosas, juzga todas las cosas, pero él no es juzgado. Y ahí hay otra palabra que da más bien la idea de criticado. Él juzga, él analiza, pero él no es juzgado, él no es criticado. ¿Sí? El creyente juzga. Nosotros podemos juzgar y debemos juzgar. Juzgamos situaciones, juzgamos entre lo que es bueno y lo que es malo, lo que es correcto y lo que es incorrecto, lo que es santo y lo que es pecador. Juzgamos. Tenemos capacidad de juicio. Dios nos da capacidad de juicio. Juzgamos. El espiritual todo lo juzga, todo lo analiza, todo lo observa. Tenemos esa capacidad. Dios nos da esa capacidad. Es un error decir que nosotros no podemos juzgar. Sí podemos juzgar. Juzgamos situaciones, pero no criticamos personas. Lo que no podemos hacer es criticar las conductas de otros. El espiritual todo lo juzga. ¿Sí? Porque si no lo juzga, entonces tiene una mente cerrada. Dios nos da la capacidad de juzgar situaciones, pero no criticar personas. Juzgamos que la homosexualidad es mala. No, eso es malo. La práctica es mala. Pero no tenemos derecho a señalar a alguien con el dedo y criticarle. El espiritual todo lo juzga, todo lo analiza, todo lo observa. Pero él no es criticado por nadie, ni él tiene libertad para criticar a nadie. ¿Se entiende? ¿Hay alguna consulta? ¿Algún comentario? Sí, me queda, creo que Pablo deja entrever cuál es el motivo de esta división, ¿no? Cuando nosotros permitimos
depender de estos grandes conocimientos o de estos grandes sabios y traemos sus enseñanzas y las tratamos de exponerlas en la iglesia, Sí. dejando de depender de Dios y de su palabra. No hay ninguna cosa más que realmente nosotros podemos determinar como una herejía cuando nosotros dejamos de establecer la palabra de Dios, la palabra en la que trae libertad. Y la iglesia de Corintios dejó esto, por eso es que Pablo está retomando esta verdad. Ahora, creo que esto es muy bueno, por ejemplo, lo que Pablo expone allí, porque creo que a veces nosotros, nuestra vida muchas veces no experimenta libertad, no experimenta sanidad, no experimenta un desarrollo, porque a veces también nos encantamos con esta filosofía, ¿no? Sí. Y dejamos de lado lo que realmente produce libertad y sanidad, que es la palabra, el análisis de la palabra. Entonces Pablo creo que esa es la razón de tanta división. Sí. Creo que es la razón de que hoy día también nuestras vidas no prosperen. ¿No es cierto? Creo que es como lo que está dejando entrever Pablo allá. Exacto. Exacto, el espiritual. La iglesia de Corinto, como decía Marcelo, es una iglesia dividida por conocimientos humanos. Sabiduría. Sabiduría es sinónimo de conocimiento. Dios nos da la capacidad de desarrollar conocimientos naturales, humanos. Pero hay un conocimiento, hay una sabiduría que viene de Dios y ese es espiritual. Es una sabiduría espiritual y es una inteligencia espiritual. Sabiduría, yo les dije, es la capacidad de asimilar conocimiento. Eso es sabiduría. Un profesional es aquel que ha ido a la universidad y ha tomado mucho conocimiento en alguna disciplina. Ha empapado su mente de información científica, humanista, y es un profesional, tiene mucho conocimiento en la disciplina que estudió. Eso es conocimiento. La inteligencia es cómo desarrollo ese conocimiento. Y uno puede decir que un médico que sabe mucho es un mal médico. No se comporta de acuerdo al conocimiento que tiene, o un abogado, o un ingeniero, o cualquier profesional. Uno dice, tiene su título, pero su ejercicio no es bueno. Es un mal profesional, porque aunque sabe mucho, en la práctica no lo demuestra. Van de la mano la sabiduría y la inteligencia. Dios nos da conocimiento de su palabra y espera que nos comportemos de acuerdo a lo que sabemos. Si sabemos que sin santidad nadie verá al Señor, lo correcto es vivir la santidad que Dios demanda. Eso es inteligencia. Si sabemos que Jesucristo es el Señor de nuestras vidas, lo correcto es vivir el señorío que Cristo debe ejercer sobre nosotros. Es decir, eso es armonía entre lo que se sabe y lo que se hace. Eso es sabiduría e inteligencia. Eso es. En el capítulo 7 de Mateo, al final del Sermón del Monte, Jesús dice, el que oye estas palabras, las oye, las entiende y las hace, es inteligente, es prudente. La palabra prudente se traduce como inteligente. Inteligente es aquel que sabe hacer las cosas de acuerdo al conocimiento que tiene. Si las hace mal, es necio. Si sabiendo hacerlas bien no las hace, le es pecado. Es necedad. Y los corintios eran necios. Eran necios porque sabiendo tanto, teniendo tantos dones y ministerios, se comportaban como carnales, que es lo que dice en el capítulo 3. Yo no les puedo hablar como a espirituales, porque ustedes son carnales. Se comportan como hombres naturales. Y un carnal es un creyente que ha nacido de nuevo, pero se comporta como inconverso. Ese es un carnal. No es un inconverso. El inconverso es el natural.
El carnal que Pablo señala es el creyente que, habiendo recibido a Cristo, su conducta es como de inconverso. Y Corinto era una iglesia de gente carnales, niños, infantiles. Había celos, había pleitos, había peleas, había conductas que no eran de acorde a Cristo. Por eso, repito, Pablo dice, nosotros tenemos la mente de Cristo. Nuestro comportamiento debe ser de acuerdo al conocimiento que tenemos de Cristo. ¿Se entiende? El carnal es el que está en las iglesias. Afuera está el natural, afuera está el inconverso. En la iglesia está el espiritual que convive con el carnal. Juntos alaban a Dios, juntos vienen a la iglesia, juntos lo hacen todo, pero se distinguen en las conductas. Las conductas distinguen al espiritual del carnal. No las manifestaciones, porque los dos hablan lengua, los dos hablan danza, los dos dan gloria a Dios, los dos cumplen con todo. Pero la diferencia entre el carnal y el espiritual es en el comportamiento. El espiritual todo lo juzga, todo lo analiza y no da lugar a la crítica, porque se comporta de tal manera que no da lugar a que alguien lo critique. No da lugar. Cuando uno se comporta bien, cuando uno hace bien las cosas, no da lugar a crítica. Así es, ¿no? Cuando uno hace bien las cosas, no da lugar a crítica. Cuando uno es responsable en sus actos, cuando uno cumple sus compromisos, cuando uno es fiel a la palabra que ha enseñado, no da lugar a crítica. Eso es una persona espiritual. Tiene la mente de Cristo. Su comportamiento es de acuerdo a lo que sabe de Dios. Todavía tiene que aprender, todavía comete errores, pero está en un proceso de ir asimilando más y más conocimiento de Cristo. El carnal es el que recibió a Cristo, pero se quedó en algo. No crece. Y la diferencia entre un carnal y un espiritual dentro de la iglesia la hace la conducta. ¿Sí? Pablo dice, yo no les puedo hablar como espirituales porque no entienden. Tengo que hablarles como a niños en Cristo. Yo no soy quien para emitir juicio en ese sentido, pero ¿cuánto de la iglesia evangélica en general hoy día es espiritual y cuánto es carnal? Hay que ver las conductas. Un alto porcentaje de evangélicos está fuera de las iglesias, descarriado. Iglesias divididas, iglesias con conflictos de chismes, de pelambre, líderes que no se sujetan, que no crecen. Uno puede sumar y restar y eso es más carnalidad que espiritualidad. La diferencia no la hace la manifestación, la diferencia la hace la conducta. Y por sus frutos seremos conocidos. Francisco. Lo que pasa es que muchas veces se va al extremo, yo creo, me da una vuelta el tema de juzgar y todo eso. Porque si bien es cierto, el versículo dice que el espiritual lo juzga todo. Pero ¿bajo qué contexto? Porque, por ejemplo, Lucas también dice eso, que lo juzguemos para que no seamos juzgados, lo condenéis para que no seamos condenados. ¿Bajo qué contexto? Porque muchas veces se va como al extremo, o sea, yo soy espiritual, yo puedo, nadie está sobre mí, entonces muchas veces se llega a ese extremo, llega a ese extremo de creerse inclusive mucho mejor que el resto, que la persona natural o carnal. Sí. Entonces, ¿bajo qué contexto igual eso se puede armonizar para no tampoco caer en lo uno y lo otro? Correcto. A ver, lo voy a decir de nuevo, tal vez necesite ampliarlo. Juzgamos, la palabra juzgar es analizar.
Un juez tiene la capacidad de analizar. Un juez tiene al frente a un imputado, tiene a un fiscal que lo está acusando y a un abogado defensor que lo está defendiendo. Ambos tienen argumentos. ¿Sí? Entonces, ¿qué hace el juez? Observa los argumentos del fiscal que acusa y observa los argumentos de la defensa. Y al final el juez va a optar por liberar a ese imputado o meterlo en la cárcel. Porque él juzgó, tal vez, que los argumentos del fiscal eran más consistentes. Entonces, para adentro, señor. O juzgó que los argumentos de la defensa eran más consistentes. Lo libera. Juzgar es analizar. Juzgar es tener elementos de juicio. Esto es bueno, esto es malo, esto corresponde, esto no corresponde. Entonces, en ese sentido, tenemos la facultad de juzgar todo lo que sucede a nuestro alrededor. Juzgamos situaciones, no personas. Entonces, todo lo que sucede a nuestro alrededor, juzgamos si el tiempo está bueno o está malo. Juzgamos si la gente se comporta bien o se comporta mal. Juzgamos si el patrón es bueno o es malo, si los políticos son buenos o son malos. Juzgamos. Tenemos esa facultad de juzgar todo. Eso es juicio. Capacidad de análisis. Observando lo que hay a un lado y lo que hay a otro lado. El espiritual todo lo juzga. Juzga las cosas de esta tierra y juzga las cosas espirituales. El natural solo juzga las cosas de esta tierra, porque no tiene más capacidad. El natural solo analiza las cosas de esta tierra, si es que tiene juicio. El espiritual juzga las cosas de esta tierra y juzga las cosas de arriba. ¿Me explico? El campo es amplio. Capacidad de juicio, de análisis, criterio para discernir lo que es bueno y lo que es malo. Ahora, te voy a enseñar. En ese sentido, juzgamos, analizamos, discernimos. Todo eso es lo mismo, es juicio. Juzgamos conductas. Si alguien es responsable o no es responsable por su comportamiento. Pero no tenemos facultad de criticar a personas en lo puntual. O sea, nuestro juicio no tiene que ser con criticar a gente. Hay una gran diferencia entre juzgarlo todo, ¿no? Por eso, citando a lo que decía Mateo y lo que dice Lucas, no juzguéis para que no sea juzgado. En otras palabras, no critique para que no sea criticado. La misma palabra juicio tiene que ver con dos ideas: analizarlo todo o criticar a personas. El espiritual todo lo juzga, las cosas de esta tierra y las cosas de arriba. Tenemos capacidad de juzgar a la luz de las Escrituras. Esto nos da capacidad de juicio. Por las Escrituras podemos juzgar si las conductas son buenas o son malas. Juzgamos. Lo que la Biblia nos enseña como pauta de juicio. Juzgamos que si una persona no tiene a Cristo, está perdida. Lamentablemente está perdida si no tiene a Cristo. Estamos juzgando porque la Biblia nos dice eso. Capacidad de juicio. Pero no tenemos facultad para criticar a nadie. Y lo que sucede es que el carnal critica. El espiritual juzga, el carnal critica. Y el carnal anda viendo la paja en el ojo ajeno. Y anda mirando detalles. Y anda prefiriendo personas como los de Corinto. Yo prefiero a Pablo. No me gusta este, otro ni me gusta. Entonces, criticamos. ¿Sí? Sí, este tema creo que es bueno abordarlo con responsabilidad, porque creo que en los últimos tiempos ha ido
un intercambio de muchos predicadores en diferentes iglesias. Y cuando no tenemos la capacidad de juzgar las doctrinas, Ajá. el mensaje, ¿no es cierto? Tal vez nosotros no nos damos cuenta que el alimento que estamos recibiendo a la larga nos va a traer una consecuencia de debilitamiento. Negativa, una consecuencia negativa. Claro. Entonces, creo que a veces el hecho que seamos, por ejemplo, rigurosos con ciertas normas que conservamos en la iglesia, ¿no? Porque si no tenemos una congregación, si no tenemos una persona que nos sabe juzgar el mensaje, si la doctrina que realmente, el mensaje que estamos llevando es cristocéntrico, y realmente no tenemos un pueblo que juzgue ese elemento que está alimentándose, a la larga a él le va a traer una consecuencia. Correcto. Sí. Pablo decía a los Corintios, 1 Corintios 14, en la iglesia los profetas hablen 2 o 3 por turno y los demás juzguen. Si alguien está enseñando, como me toca a mí, o predicando, todos nosotros tenemos libertad para analizar a la luz de la palabra. Analizamos lo que el predicador está diciendo. Y si lo que está diciendo el predicador está de acuerdo con la palabra, decimos amén. Así es. Pero si lo que el predicador o el maestro o quien está enseñando no está de acuerdo con la palabra, mejor guardamos silencio. Porque si digo amén, estoy diciendo así es. Decir amén es asentir, es aceptar que lo que se está diciendo está en armonía con la palabra. No tenemos que decir amén a todos. ¿Amén? Amén. No, amén. Decimos amén y debemos decir amén a lo que entendemos que está de acuerdo con la palabra. Discernimos, juzgamos, bien dice Patricio, juzgamos. Si alguien me dice que Jesucristo es el primer ser creado, no digo amén, porque es mentira. Guillermo, perdona que te interrumpa, el otro día, para la Semana Santa salió una persona con un cartel, olvídate, o sea, así más o menos un currículo. Y lo trajeron al canal de televisión nacional y allí dentro de las exposiciones que él decía que Jesús tenía tan buena relación con María que se besaban en la boca. Y la gente quedaba así como Sorprendida. ¿no? Porque resulta que el título que tiene el tipo le hace creíble todo. O sea, el hecho que venga aquí y se pare una persona a enseñarme, una persona que tenga un currículo de presbítero, no sé de a dónde, ¿me entiende? ¿Qué sé yo? Eso como que le da una credibilidad. Es tremendo hombre. Sí. Pero que no está de armonía. Lo que está diciendo con la palabra, no hay que creer. Pues ahí está la capacidad de análisis, de juicio. Y yo creo que debemos ir creciendo en esta capacidad de análisis, de juicio. Escuchar, no importa quién sea, lo escuchamos. Puede ser una persona muy sencilla, muy poco preparada de acuerdo a nosotros. Extranjero. Alguna vez se cuenta que hubo una gran conferencia, muchos líderes, muchos pastores, una conferencia nacional, y se invitó a un predicador que tenía, alguien lo presentó, un predicador que venía de afuera de otro país a traer una muy buena palabra. Y se habló de un hombre impresionante, tenía muchos títulos, un cartel, un currículum impresionante. Y llegó mucha gente a esa conferencia, una conferencia evangélica. Llegó mucha gente, 500, 600 personas ahí esperando, líderes, pastores. Y antes que llegaran todos, llegó un hombrecito muy sencillo, con un traje un poquito ajado, no tenía buena apariencia mayormente, y llegó y no había nadie, y se sentó en la cuneta, ahí en la orilla,
a esperar a que llegara alguien. Y la gente después empezó a llegar. Y se llenó el templo y este hombre entró y se sentó al último en una de las sillas. Toda la gente se saludó, todos se abrazaron, pero este hombrecito estaba allí. Y todos preocupados porque no llegaba el gran predicador. No llegaba el que se había anunciado. No llegaba. Entonces ya se desesperaron, se complicaron mucho los organizadores. Y dijeron, bueno, vemos que hasta ahora todavía no ha llegado el que debía de llegar a predicarnos. Así que alguno de nosotros va a predicar. Y se levantó este hombrecito y dijo, me da la palabra. Así, muy de mala manera, muy de mala gana, los que estaban en la puerta, que no son nuestros hermanos, lograron que los que organizaban les dieran la oportunidad. Este hombre pasó adelante. Dijo, bueno, mi nombre es fulano de tal, el mismo que se había anunciado. Yo vengo de Centroamérica. Yo llegué aquí media hora antes que empezara este culto. Yo soy el que ustedes vieron sentado en la cuneta. Yo soy el que ustedes han anunciado. Mi apariencia no lo dice, pero yo soy. Estoy aquí para servirles. Y le dieron la oportunidad e indudablemente fue una palabra de mucha bendición. Juzgaron la apariencia. Juzgamos lo que vemos y a veces juzgamos mal. El espiritual todo lo juzga, lo analiza, lo observa. La diferencia, repito, en una iglesia evangélica, la diferencia entre un espiritual y un carnal está en la conducta, en el comportamiento. Ahí está la diferencia, no en la manifestación. Repito, no en las lenguas ni en las danzas, nada de eso, porque eso es fácil de hacerlo, lo hacen los dos. La diferencia está en la conducta. El espiritual todo lo juzga, no critica a nadie. El carnal no juzga, critica. Tener la mente de Cristo es tener un comportamiento conforme a Cristo. ¿Sí? Pensando en lo que dices tú y decía Patricia también, creo que es ahí donde está el gran error que cometemos muchos. Porque se confunde la palabra juzgar con la palabra criticar. Entonces muchas veces se critica y no se juzga la situación. Porque también hay ocasiones en que alguien se comporta de una manera que tal vez nosotros no esperamos, pero porque hay una situación detrás. Y no necesariamente porque sea una mala persona o porque quiera hacer algo incorrecto, sino simplemente porque hay una situación detrás. Y ahí es donde implica denunciar, analizar qué es lo que está ocurriendo y no sentenciar de inmediato. Ni condenar. Exacto. Amén. Dejamos hasta aquí. Pero continuamos el próximo domingo con el capítulo 3. Todavía nos queda ver algo muy importante y es cómo se puede destruir la iglesia por causa del divisionismo. Pongámonos de pie, oramos al Señor. Bienvenidos todos los que ya están.